Bueno, pues comenzamos con este nuevo podcast, reseñas de cómics, porque como no estoy haciendo prácticamente, yo en este momento de mi vida estoy haciendo 12 podcasts y luego pues con sus correspondientes videopodcasts, los blogs que administro, las redes sociales. En fin, estoy ahí súper metido. Y bueno, pues te lleva a querer hacer pues cada vez más. No te conformas ya con decir, bueno, estoy haciendo No, quiero hacer más. Entonces, en estos momentos estoy haciendo 12. Y bueno, pues otro más que se me ha ocurrido porque he pasado un fin de semana muy duro. Y yo cuando me vienen así cosas, tiempos duros y tal, pues siempre reacciono diciendo sí, pues más. Pues ahora más. Entonces, pues venga, voy a hacer otro más. ¿No me quieren dejar hacer? Pues hago otro más. Entonces, ¿y sobre qué? ¿Sobre qué lo hacemos? Pues mira, sobre cómics, por supuesto, claro. Pero el asunto está en que vamos a hacer reseñas de cómics, pero de forma unitaria, es decir, cogemos tal cómic y lo reseñamos, lo comentamos un poco así y ya está. En esto se diferencia de mi podcast de Night and Hero Grandes Héroes, donde lo que intentamos es hablar de los héroes en general. Un podcast dedicado a cada uno de los héroes. Yo quería hacer uno para cada uno. Uno para cada uno, es un mogollón. He empezado a hacer lista de esto es un mogollón, son un montón. Pero es que eso es bueno. Entonces, bueno, al final pues haremos lo que podamos y lo que nos dejen con el tiempo que podamos, y aún así podéis encontrarme en la web haciendo muchísimas cosas. Yo tengo que dar todo lo que pueda, no puedo dar menos. Lo que yo pueda dar lo tengo que dar, porque ¿qué hago? ¿Me lo guardo en un cajón? Yo he estado así muchísimos años y además no teníamos las herramientas que tenemos ahora. No existía, bueno, internet estaba en pañales todavía. Entonces ahora que tenemos estas herramientas y todas estas cosas, ¿qué excusa tengo para no hacerlo? ¿Qué excusa tengo? Es que no tengo excusa. Entonces lo tengo que hacer, quiera o no, tengo que hacer todo lo que pueda y dar todo lo que pueda. Así que reseñas de cómics. Todavía no tengo sintonía, pero la tendré, no hay problema. Pero bueno, este primer episodio de momento no tiene sintonía y vamos a comenzar hablando de algo muy importante. No puede haber mejor cómic para empezar esta andadura que hablar de la guía del universo Marvel. Guía para leer, para lectores del universo Marvel. Esto es algo tremendo. Vamos con el de la Liga de la Justicia. On the Dark Side, bueno, pues decir, vamos, por sacar algo negativo, vamos a decir algo negativo de esta película. Pues es excesivamente larga. Hay ciertas escenas que realmente pues no son necesarias para, bueno, pues simplemente es alargar la historia, alargar el metraje. Una película puede durar 4 horas o 5 y tenemos que estar viéndola en varios días y bueno,
a base de meter escenas y bueno, no me parece que ciertos momentos, como por ejemplo esta canción céltica que aparece, por ejemplo, en el momento de la presentación de Aquaman, pues aporta nada ni al personaje ni a la historia. Son escenas excesivamente alargadas. Una canción que suena un poco lento. La película tarda bastante en arrancar. La primera media hora, primeros 3/4 de hora son bastante lentos y no me parece que aporte nada, ciertamente. Por ejemplo, ahí en plan contemplativo, Lois Lane mirando la estatua de Superman, o las amazonas acercándose ahí al este de Stephen Wolf, pues hombre, son escenas que son el tipo de escenas que en una película de acción dinámica pues dice, bueno, esto no es necesario contarlo. Yo soy de los que opino que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Entonces, pues el incluir escenas que realmente pues, lo único que hacen es alargar la película y no aportan profundidad a los personajes ni nada. Sí es verdad que hay otras escenas que alargadas pues ganan muchísimo. Por ejemplo, la escena de Wonder Woman, el ataque de los terroristas que tienen ahí secuestradas a un grupo de niñas, pues queda muchísimo, vamos, realmente es algo impresionante el nuevo montaje, un poco más alargada la pelea, eso no, nunca está de más. Una pelea como se demuestra en las películas de Jackie Chan, que cuanto más larga mejor, cuanto más larga más nos gusta y más circense y mucho mejor, que al fin de cuentas es lo que uno le gusta cuando vas a ver una película de este tipo de superhéroes. Sí es verdad que cuando fuimos al cine a ver por primera vez la Liga de la Justicia, supo a poco, es verdad, es una película que te deja con ganas de más, te sabe a poco y bueno, un grupo emblemático del cómic de superhéroes como es la Liga de la Justicia merece algo más, merece una película más grande. Por eso, pues, el hacer este montaje del director. También, por ejemplo, pensemos en Los Vengadores, dividida en la gema del infinito y todo esto, pues es una pasada En cambio, pues la Liga de la Justicia, que es un grupo importantísimo en la historia de los cómics de superhéroes, es que de hecho es el cómic de superhéroes, grupo de superhéroes por excelencia, englobando a los mejores personajes de la compañía, cosa que no eran los Avengers. Los Avengers eran un grupo grande de superhéroes, pero no era una especie como de Liga de la Justicia, sino cuando ya entra en los Vengadores, ya entra Spider-Man, entonces ya sí. Lo que han hecho más bien ha sido lo opuesto, ha sido coger a los personajes de los Vengadores y convertirlos en los buques insignia de los cómics. La Liga de la Justicia era lo distinto, era una auténtica reunión de los mejores personajes. Y supo a poco. La verdad. Pues hombre, más Batman, más Wonder Woman. Y bueno, pues aquí el montaje ya
alargado a 4 horas, pues sí, ya es una película una película digna y muy buena, y para sentarte a verla tranquilamente, disfrutar. Aunque sí es cierto que es lo que os digo, algunas escenas innecesariamente alargadas. No se trata de alargar las escenas contemplativas con musiquita, tal. No, lo que queremos es pelea y efectos especiales, y que salgan más personajes, muchos. Eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos gusta. Por ejemplo, la batalla de las Amazonas contra Stephen Wolf, pues muchísimo más épica, y se pueden apreciar muchos más matices. Impresionante, con esta amazona que tenemos por ahí, que parece a Gina Davis, y bueno, pues tremendo, la verdad que muy impresionante. No tienen nada que ver con las amazonas de la serie de Wonder Woman de Linda Carter, y es la escena de los 300, es la escena en la cual vemos claramente por qué Zack Snyder es el director perfecto, y le ha dado este toque de los 300 que le viene muy bien. Con todo y con eso, nosotros lo que queremos ver en acción es a la Liga de la Justicia, por supuesto. Es una batalla impresionante que tiene una construcción que recuerda como si fuera un partido de rugby. Se van pasando así el balón y pues es un partido de rugby. Me ha recordado en este aspecto al equipo femenino de la selección española de rugby. Yo me quiero detener también ahora unos instantes en comentar el que es, a mi juicio, el personaje más interesante de la película. Es Flash, no cabe la menor duda. El personaje más interesante de la película es Flash. No sé ahora mismo si es Barry Allen o Wally West. Ahora mismo no. Pero vamos, seguimos un poco en la tónica que ya se venía apuntando en la serie de televisión de Flash, hacer un personaje un poco más joven. Vamos, que es que en realidad parece Kid Flash. Se nota bastante ahí el juego de las edades en esta escena en la que Ben Affleck pues interpreta un Batman, pues ya un hombre un poco ya mayor. Es un Batman ya bastante mayor, como venía siendo también desde el cómic de Alan Moore, El regreso del Caballero de la Noche. Un personaje que se dijo iba a ser interpretado por Clint Eastwood. Al final no llegó nunca esa película. Luego están las películas de Christopher Nolan, que llevan el título de El Caballero, Dark Knight, pero el verdadero Dark Knight, el Señor de la Noche, era un Batman ya un poco más mayor. Este personaje, bueno, podríamos estudiar toda su trayectoria, la cantidad de películas, cómics, Elseworlds que se han hecho, y en distintas versiones. Aquí se ha buscado un poco la contraposición entre Batman
así más maduro, y Flash, pues un chico joven. En algunas escenas hace así unos gestos que parece, ¿cómo se llamaba este tío? Mike Myers, en El mundo de Wayne. Y es un Flash bastante más estilizado, bastante más velocista. Yo siempre en mi época me acuerdo de la serie de Flash, la de John Wesley Shipp, creo que se llamaba así. Era un Flash bastante musculoso, como se llevaba en la época, se llevaban los héroes musculosos. Y decía así, ¿cómo puede ser que este hombre, tanto músculo y tan fuerte, y luego hace así como... Era un poco increíble, la verdad, aunque la serie tenía capítulos memorables, tenía algunos capítulos memorables, como aquel, bueno, no nos vamos a detener en eso. Lo digo sinceramente, no he leído los últimos cómics más modernos sobre este personaje. No sé si había por ahí una saga que se llamaba Flashpoint. Sí, he leído algún cómic donde salía Jesse Quick, pero es que este Flash, pues, es el auténtico agente de cambio, es Flash, es Flash. Aunque es más poderoso Superman, como así se demuestra en esta escena en la que Flash se le quiere pillar desprevenido y Superman hace así mirando para atrás, le mete vamos, que le ve venir de lejos, le ve venir de lejos. Y al final de la película, pues, Flash se revela como el auténtico agente de cambio. Yo no sé qué es lo que hace, que es, vamos, yo creo que es capaz incluso de ir más allá de la velocidad de la luz. Y bueno, es tremendo, es una escena buenísima, la verdad. Muy acorde con estos tiempos que vivimos, que todo va muy rápido. Vamos, desde que hemos empezado el siglo XXI, bueno, en estos 10 años, y vamos acelerados. Queremos adelantar todo, ¿no? A toda leche, rápido y furioso. Yo ciertamente alucino con lo poderosos que son estos superhéroes ahora. Yo llevo leyendo cómics de superhéroes desde mi infancia. He leído algunos de Flash, nunca ha sido mi personaje favorito, digo la verdad. Me ha gustado siempre mucho el traje, me ha llamado mucho la atención. Tenía algunos enemigos que eran de auténtica, vamos, yo creo que eran los enemigos mejores, eran los de Flash. Te reía muchísimo. La cosa era verdaderamente circense y verdaderamente colorida. Los cómics de Flash tenían un colorido especial. Leer un cómic de Flash siempre ha sido algo distinto. Pero al igual que Superman y bueno, Wonder Woman también, Aquaman también se nota mucho, hombre, me parece que se han pasado un poco de poderosos, o sea, son superhéroes, tienen sus superpoderes, pero bueno, si tú ves la serie de Wonder Woman de Linda Carter, pues la mujer se pegaba allí unas carreritas, sacaba el lazo, pegaba una patadita, pero hombre, tenía una vertiente de damisela en apuros, a la que pues la podían, esta Wonder Woman es una auténtica, vamos.
decir espartana es poco. Ahí se ha quedado. Zack Snyder ha puesto su estilo 300 y no sé, me parece que es una Wonder Woman demasiado, para mi gusto, demasiado burra, ¿eh? Demasiado burra, la verdad. Flash era rápido como el rayo, pero hombre, es que se han pasado. Se han pasado, le han elevado a una categoría que me parece a mí que eso no, ¿eh? No, ya nos estamos pasando. Porque si los héroes son así, entonces ¿cómo tendrán que ser los antagonistas? Pues fíjate, o sea, es que para ponerles un poco en apuros, digamos, ¿no? Aquaman también se han pasado 7 pueblos. Hombre, Aquaman era un personaje bastante estilizado, era el hombre delfín que, bueno, nadaba y con los delfines y, bueno, pues era un personaje muy, muy bonito también. Después vino aquella época que empezaron a decir que los superhéroes no solo eran para niños y que había que hacer unas historias un poco más oscuras, un poco más adultas, con un tono un poco más adulto. Bueno, vale, eso fue la primera de estas, la pionera creo fue Miracle Man. Bueno, está bien, el artífice de todo esto fue Alan Moore, pero hombre, es que ahora nos estamos pasando ya, nos estamos pasando de la raya. Claro, la película tiene que durar como mínimo 4 horas. Pues es que si va a durar 4 horas, entonces, bueno, pues ya para la segunda parte, que ya se está preparando ahí en ese epílogo ciertamente atractivo, yo debo decir que a mí no me gusta mucho el Joker. Preferiría en todo caso a Joaquín Phoenix. Me parece que Joaquín Phoenix lo ha clavado y es el mejor Joker, muchísimo mejor que el de Jack Nicholson. Hombre, Jack Nicholson es que te ríes muchísimo. Bueno, en realidad el mejor Joker que ha habido siempre ha sido el de la serie animada. Mark Hamill, ¿quién iba a decir? Luke Skywalker. Ese es el mejor Joker que ha habido, vamos, es que ese es el Joker ahí. Pero vamos, es que la película de Joaquin Phoenix es impresionante. Entonces, pero bueno, aquí han querido meter a este. En fin, sí me gusta mucho el look de Deathstroke. Está muy bien, la verdad. Se ha hablado mucho de este personaje, cuándo iba a aparecer, no defrauda, promete muchísimo. Y ese futuro posapocalíptico en el cual pues vemos a Batman como luchadores de la libertad, Superman pues está un poco, en fin, creo, si mal no recuerdo, aunque no la he visto entera, ni he leído el cómic, es el cómic de Superman, Hijo Rojo, es este en el que Superman es comunista y Batman tiene que luchar contra él. Creo que por ahí van los tiros. Entonces, para la próxima, ¿qué? Otras 4 horas. Podemos ir un pasito más allá y poner 4 horas. 4 horas y 20 minutos. Yo fui a verla al cine cuando la estrenaron con bastante ilusión porque es una película, hombre, esperada. Es la película de superhéroes. Es la película del grupo de superhéroes, la Liga de la Justicia. Han salido bastante mejor parados los Vengadores.
en el paso del cómic al cine, la adaptación de Los Vengadores no solamente ha sido muy digna, sino que ha sido algo apabullante, tremendo, tremendo. La Liga de la Justicia, en este caso debemos decir que ha perdido el partido por goleada. Y bueno, yo fui a verla en el cine el día de su estreno y me supo a poco. Digo, bueno, esto se merecía más. Así que, bueno, pues ahora tenemos 4 horas, la película está alargada. Hay escenas que son para alargar la película hasta las 4 horas. Bueno, yo la he visto en 4 veces. Me la he alquilado en Google Play y la he visto en 2 días en 4 veces. Una noche me metí 1 hora, luego la mañana otra horita y en 4 veces. De hora en hora, porque hay que hacer descanso, porque si no, metértela de golpe muy fuerte. Muy fuerte. Tiene momentos bastante aburridos y que no son necesarios en absoluto, como he dicho antes. Pero vamos, que si ya en la primera parte, ya entramos rompiendo la barrera de la luz y con 4 horas de metraje, pues yo no sé qué vais a dejar para las siguientes. La verdad que vamos a jugando fuerte, pero vamos. Si más adelante pues queremos hacer Cosmic Odyssey o algo así, pues es que no sé qué vais a dejar. ¿No habéis quemado ya el cartucho fuerte? ¿Qué nos queda para lo próximo? Claro, otro cartucho que ya se ha quemado un poco ha sido las crisis en las tierras infinitas, las cuales pues se han quedado en el campo televisivo. Pues no sé qué deciros, no sé qué decir, amigos. En este sentido, el sueño de Bruce Wayne, donde se anticipa ese futuro posapocalíptico, pues me gusta bastante más. Me gusta, sí. Un tipo de aventura bastante más terrena, bastante más de comandos, liderados por Batman, aunque creo que tienen ahí al Joker que no sé si va a servir de mucho, nada más que para decir chistes malos, o sea que no creo que sea de mucha ayuda tenerle ahí. Al final viene a ser un poco como Días del futuro pasado. Este cómic de los X-Men, creo que eran Chris Claremont o John Byrne, ahora mismo no sé, pero creo que va en ese sentido, ¿no? Es una nave, la de Darkseid, un poquito más pequeña que las de Independence Day. Entonces a mí me gusta mucho más una película de acción, porque a los que nos gusta el género, pues nos gusta la acción. La acción, claro, terrestre. Hombre, es que ya estos vuelos, y es que realmente, si para cada una de las películas que vamos a hacer no es necesario que sea un destrozo o plan Godzilla para cada una de ellas. No tenemos que superar El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey en cada una de las batallas. Esa es una película única que está ahí, pero si simplemente para una de Aquaman ya tenemos ese despliegue, pues amigo, es que ya no tiene la cosa gracia.
No, no, yo creo que no vamos a volver al Batman de la serie de televisión, el Batman y Robin, ahí corriendo, ahí con el Batmóvil, tal. Pero bueno, la idea es esa, es un tío que se disfraza de murciélago y que, bueno, es un millonario, es un atleta, tiene todo tipo de armamento, pero vamos, luego tiene también el avión, ¿no? Tal, pero macho, que ya nos van a sacar aquí el Transformer Batman. He visto también en una serie de animación Bat Transformer, hombre. ¿Qué quieres que te diga? Ya estamos. Eso ya no mola nada, ya no mola nada. Os estáis cargando al personaje con cada una de las nuevas adaptaciones, lo vais cargando. Volved a Batman, volved a Superman. Superman tiene super fuerza, rayos X en los ojos, vuela. Bueno, al principio iba así como dando saltitos, ¿no? No, no, es un hombre volador, pero hombre, tampoco tampoco estos niveles, porque cuando Christopher Reeve quiso dar la vuelta al planeta Tierra y volver atrás el tiempo, pues ya dijimos, joder, esto ya se están pasando Superman, ¿eh? Existe. Ahí tenemos mi crítica sobre la Liga de la Justicia y este podcast que realicé sobre Spider-Man, un recorrido largo porque me salió larguísimo. Me ha salido ahí, pero que si la película de la Liga de la Justicia duraba 4 horas, pues a mí mi podcast hablando sobre Spider-Man, pues también un mogollón de horas. Tanto es así que he tenido problemas a la hora de subirlo a las plataformas y creo que lo voy a tener que recortar en varios trozos. Y lo peor no es eso, que lo peor es que todavía me queda la segunda parte, porque con todo lo que he hecho, todo lo que he hablado y no he cubierto nada más que la primera parte. Bueno, aquí os lo dejo para que vayáis escuchando un poquito sobre Spider-Man. Lo que tenemos que hacer es darnos todos un abracito. Sí, empieza ahora mismo. Parece que tarda un poquito la entrada. A ver si nos damos todos un abracito. Bueno, para mí hablar sobre Spider-Man, bueno, es algo muy raro. O sea, hacer una retrospectiva sobre las películas, los cómics de Spider-Man, es algo muy, muy raro para mí. Porque para mí Spider-Man es como de toda la vida, es como de la familia. Yo llevo leyendo los cómics de Spider-Man desde que era un niño muy pequeño y entonces pues para mí pues, siempre ha sido pues, como algo muy, muy normal, muy normal. Es el superhéroe. La definición del héroe, del superhéroe, es Superman y Spider-Man. También Batman. Estos fueron los tres primeros que nosotros de niños pues empezamos a leer, empezamos a conocer y deseábamos que se hiciera una película de estos superhéroes que nosotros leíamos. Eran los tiempos de los cómics Bruguera. Vamos, cuando yo era pequeño, pues eran los cómics Vértice. Los cómics que se vendían, no teníamos librerías especializadas. La primera librería especializada que hubo en Madrid fue Madrid Comics. Me puedo equivocar, a lo mejor me pueden corregir. Tal como yo lo recuerdo fue Madrid Comics, estaba en los bajos de la Gran Vía y era ya la época de los cómics Forum. Pero cuando nosotros éramos niños, pues
Los cómics eran los cómics Vértice y después los cómics Bruguera. Se vendían en kiosco. En principio los kioscos eran kioscos verdes, donde se vendían pues todo tipo de revistas, chucherías, cromos. El kiosquero pues solía ser un hombre mm, que había quedado a lo mejor pues maltrecho de la guerra. En mi caso aquí en este barrio pues teníamos a este hombre que le faltaba una mano, le faltaba de cuando la guerra, de los hospitales de la guerra, y estaba allí el hombre en el kiosco todo el día. Eran kioscos verdes y tú pasabas por la calle, tenía puesto así, pues como en ahí los tebeos tú los veías y bueno, pues eran simplemente historias gráficas juveniles que se llamaban así y eran para puro entretenimiento. No teníamos nosotros el saber las cosas de los universos, el universo Marvel, el universo DC. No, era todo mucho más simple. O sea, simplemente era, pues, tebeos, eran cómics. Nosotros hacíamos un tebeo. Y te lo comprabas y te lo leías. Lo mismo te leías un Pumbi que te leías uno de Flash Gordon. La editorial Vértice se dedicaba a publicar todo tipo de historias, ya fueran del oeste o del espacio. Por ejemplo, Flash Gordon, Zarpa de Acero, también cómics de terror, El Hombre Enmascarado. De Marvel pues tenían pues todo el Capitán América, el Hombre de Hierro, también hicieron uno que era Capitán América y el Hombre de Hierro. Spider-Man, por supuesto, y la Liga de la Justicia se llamaba el Círculo Justiciero. En aquella época Karate Kid no era Dani LaRusso, sino que era otro personaje que se llamaba Karate Kid. Empezaron a estar de moda las películas de Bruce Lee y sacaron este tipo de cómics también con el maestro del Kung Fu. Teníamos cómics del oeste como Dos Pistolas Kid o Buffalo Bill, del estilo de agentes secretos con 309 agente secreto. Del estilo de Tarzán teníamos Cazar, Johnny Jaguar. También había los de Puck, el hombre de piedra. Y luego personajes que luego pues no han tenido una continuidad muy buena, como por ejemplo Flyerman, Max Audaz o Kelly Ojo Mágico. Había un gorila que era Mi-Tech, que venía a ser pues como King Kong. Por supuesto los cómics de Namor, que creo fue el primero de la Timely Comics. También estaba el hombre máquina, que en aquella época se llamaba Máquina Vital, y Star Wars se llamaba Las Guerras Estelares, en Vértice. Cómics de Rin Tin Tin, el perrito héroe, Rom, que era un caballero del espacio, el sargento Furia, el sargento Rock, hazañas bélicas, relatos de guerra. Todos estos eran los tebeos, historias gráficas que publicaba Vértice. También hacían algunos de terror. Los de terror eran horribles, tremendos, tremendos, horribles. ¿Qué tiempos aquellos? Había cómics de Zembla, de Tenax. Era algo alucinante. Leíamos tebeos, los niños, y después los cómics Bruguera. No teníamos las movidas que hay ahora, de que si el universo Marvel, que si el universo DC, que si la Tierra 1, que si la Tierra infinitas tierras, no sé qué.
el multiverso, el metaverso, el omniverso. No, no, todo era muchísimo más sencillo. Éramos niños que nos gustaban estas cosas y jugábamos. Leíamos, jugábamos, disfrutábamos como enanos. Y bueno, pues hemos sido nosotros los niños que nos gustaba esto y ahora pues somos adultos y por esto es todo esto de ahora de los cómics Marvel, DC, se han convertido en lo más de lo más. Sin embargo, pues sí, es verdad que no tuvo en mi generación mm, tanto empuje en lo que era la evangelización de la iglesia fue bastante, fue bastante inefectiva y estoy hablando ahora mismo como catequista. eh, por eso se dice que en mi generación pues hubo una ruptura en la transmisión de la fe. Bueno, pues se trata de esto. Nuestros abuelos, a nuestros padres sí que les transmitieron la fe. Mi padre era un hombre que prácticamente no sabía casi, no tenía estudios superiores, ya tenía los estudios básicos, pero sí le habían enseñado en el colegio en lo que eran las escrituras, los profetas, los evangelios. Nosotros, en cambio, pues desde pequeño, pues leyendo este tipo de cómics, que bueno, y ha sido ya después de mayores cuando ya nos hemos tenido que poner nosotros eh, autodidactamente. En mi caso ha sido totalmente autodidacta porque me empezó a gustar, me empezó a leer y por eso, y por unas personas que pertenecientes a la iglesia evangélica, debo decir que mi conversión, que todavía no es completa, como podéis estar viendo, vino a través de la iglesia evangélica. Empezamos a ir a un pastor evangélico, me empezó a gustar, empecé a leer la Biblia y entonces fue cuando me convertí. Después ya me fui a la auténtica iglesia, que es la iglesia católica, por supuesto. Bueno, hecho este inciso. Seguimos hablando de los cómics. Los cómics Bruguera. Los cómics Bruguera eran algo, eran algo tremendo. ¿Cómo nos lo pasábamos? ¿Cómo nos lo pasábamos? Bruguera publicaba cómics de todo tipo. Lo mismo de Mortadelo y Filemón, todo lo que fueran historietas gráficas en diferentes formatos. Cogía un cómic de aquí y de allí, hacían unos álbumes gigantes de Batman, que eso era una maravilla, cogiendo un cómic de Brave and the Bold, poniendo otro de Batman Family y hacían un álbum, que eso era algo alucinante. También lo sabía de los Vengadores, era impresionante, era impresionante. De Mortadelo y Filemón, la revista Bravo, montones de cómics, montones de cómics. No teníamos la complicación de ahora, de varios universos, omniversos, multiversos. No. Era simplemente leer cómics, cómics de acción, cómics de aventuras, de terror, de guerra, de romance. Uno era el jinete fantasma. Del oeste, era algo alucinante, alucinante. También se vendían mucho las novelitas del oeste, novelas Estefanía, Marcial Lafuente Estefanía, o las novelas del Coyote de José Mallorquí, que venía a ser una especie también de justiciero enmascarado. Estaba muy de moda lo de los justicieros enmascarados, muchísimo. Y en cuanto al personaje que nos ocupa, pues teníamos en un principio los cómics de The Spider. Este era un personaje bastante parecido a Flyerman y bueno, muchas de las cosas de aquel original de Spider de Rafael López, pues luego las han puesto como las posturas de Spiderman así, ¿no? Y tal.
pues ahí fue el germen de Spider-Man. Personaje, digamos, pulp. O sea, una gente a este tipo de cosas le llamaban novelas pulp y que luego hicieron su correspondiente versión en cómic. Yo es un cómic que no lo he leído. El personaje era bastante siniestro y bueno, tenía ahí como una especie como de mm, de estas trepadoras, unas planchas trepadoras para trepar y tal. También había uno de los cómics que lucha contra un grupo denominado Los Siete Siniestros. Entonces, ahí está el germen de todo esto. Spider-Man está en el cómic aquel de Spider. Este fue el primer personaje en llevar la cabecera Spider-Man. Spider-Man fue que tiraba también así una telaraña, iba trepando por la telaraña y bueno, pues es un cómic que realmente tiene que ser muy entretenido de leer y un personaje que yo pienso pues que estaba bastante curioso, bastante curioso. Venía a ser una especie como de héroe así oscuro. Bueno, no estaba mal, no estaba mal. En España, primer número de Spider-Man, Spider-Man volumen 1 de Vértice, publicado en 1969. Todavía no había nacido yo. Estaban antes los cómics de Spider-Man, el anterior, que este fue el primer personaje que tuvo el nombre de Spider-Man en España. En España. Bueno, en esta primera colección de Vértice, pues ya vemos a Spider-Man, pues tal como le conocemos, le vemos ya luchando contra el Hombre de Arena, contra el Doctor Muerte, contra el Doctor Octopus. Son los cómics originales de Stan Lee y Steve Ditko, también luchando contra Kraven el Cazador. Y bueno, pues Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man tal y como le conocemos hoy. El volumen 2 es de 1974 a 1975. Era yo muy pequeñito, era yo un niño muy chiquitín. Y había un personaje que desde luego es como para recuperarlo algún día. Estoy hablando de El Hombre 3D. No sé si habéis oído alguna vez El Hombre 3D. Eso sí que era un cómic de superhéroes. Bueno, inolvidable, inolvidable. Ya desde aquellos primeros años de publicación de Spider-Man en España, estoy hablando de España. En Estados Unidos la historia es distinta. En Estados Unidos pues es todo esto de la editorial Timely, Amazing Fantasy, todo esto, ¿no? En España teníamos la editorial Vértice y ya desde el principio lo que más gustaba era el Marvel Team Up. Lo más bonito que ha tenido Marvel siempre. Yo no es que le quiera llevar la contra a Stephen Hawking y nada de eso, ¿no? No voy a saber yo más que Stephen Hawking, pero está claro. Pero a mí me parece que eso no es así, que esto que no hay nada más universo, nada más que uno. A mí es lo que me parece, vamos. Son universos de ficción, de ficción. Es decir, prácticamente cada nueva novela que se escribe, pues es un nuevo universo de ficción. Hablando narrativamente. En narrativa se crea un nuevo universo de ficción. Si yo escribo mañana una novela, que lo pienso hacer, pues estoy creando un nuevo universo de ficción, plagado por personajes
habitado por estos personajes y bueno, transcurre, es un universo, aunque mi novela transcurra en unas localizaciones así, pues no muy grandes, aunque no sea un círculo muy grande, puede ser una novela que dentro de la misma novela tengamos varias localizaciones. Entonces pongamos por caso que no abarcamos un radio muy grande, sino que simplemente o incluso la novela transcurre dentro de un espacio incluso cerrado, pues como pudiera ser una de Agatha Christie, pues es un universo de ficción. Y todo universo de ficción pues está abierto y es susceptible de, bueno, pues que se puedan incorporar nuevos personajes, se pueden incorporar los personajes, son personajes, y en el terreno de la narrativa de la ficción no hay límite. El único límite viene pues por los derechos que hay, por los derechos de autor, los derechos de tal compañía sobre tales personajes, estas cosas que muchas veces pues condicionan, han condicionado también, en el caso del universo cinematográfico de Marvel, pues el devenir de este universo de ficción, ¿no? Con Spider-Man, sobre todo el personaje de Spider-Man, que bueno, pues ha tenido 3 versiones, y entonces pues para armonizar todo esto pues han tenido que recurrir a la idea del multiverso. Por lo tanto ya no es un universo, es un multiverso, o sea, varios universos. En un universo está el Spider-Man, el de Tobey Maguire. En otro universo es Spider-Man, Andrew, y el otro es el nuevo, ¿no? Entonces, pues aquí, pero bueno, habría muchos más. En otro universo estaría el Spider-Pig, en otro universo estaría Spider-Gwen, en otro universo estaría Spider-Man Noir, todos los personajes que han sacado en la de dibujos animados, y bueno, no hay límite. Es, yo creo, la primera película que se hace de esto, aunque eso no es del todo exacto, porque hay montones de películas. Yo me acuerdo una en la cual pues hacían un crossover. Muchas veces la excusa para hacer un crossover se refiere a un cruce de personajes, pero dentro del mismo universo narrativo, lo cual es una cosa de lo más normal en la novela, en una novela cualquiera, es la cosa más normal. Lo que pasa que Marvel es el marketing de los personajes, el marketing de la narrativa de ficción, y entonces pues hicieron esto de llamarlo un crossover. Cuando en la colección de cómics de un personaje, llamamos por ejemplo Spider-Man, y luego tenía un spin-off que era Web of Spider-Man, y luego tenía otro spin-off que se llamaba Peter Parker Spider-Man, y cuando hacían una historia que iba saltando de una cabecera a otra, y a eso le llamaban ellos un crossover, sobre todo cuando lo hacían con varias colecciones de distintos personajes. Por ejemplo, me viene ahora a la memoria un crossover de Iron Man que se llamaba Las garras del mandarín. Este me viene a la memoria porque lo leí yo en su momento, lo coleccioné, y entonces pues teníamos a Iron Man junto con War Machine. Ahora es lo más normal que War Machine aparece ya como Iron Man, ¿no? Dentro de la película de Iron Man pues ya ha salido como un personaje secundario desde la primera película. Pero ahí tenía su propia colección. War Machine
tuvo su propia colección, que por cierto era muy buena, tenía un dibujo muy bueno y bueno, les sentó las bases del personaje, un personaje pues que venía a ser una versión de Iron Man, pero mucho más en plan guerrero, ¿no? En plan... Y luego tenía también la continuación en Force Works, que venía a ser una actualización de la colección de los Nuevos Vengadores. Vale, pues así iban saltando la historia. Tenías que leer el primer capítulo en la colección de Iron Man, segundo capítulo en la colección de War Machine, tercer capítulo en la colección de Force World, con lo cual te obligaban a que tenías que comprar todo esto, claro, obedecía pues a criterios comerciales, no criterios narrativos, porque la narrativa es la cosa más normal del mundo, un crossover, cualquier novela. No podemos decir, es un crossover en la novela de Agatha Christie, porque es que es normal, es normal. ¿Sí? Entonces, pues, eran criterios comerciales, ¿no? Se mezclan ahí los criterios comerciales con los criterios narrativos, de tal manera pues que te obligaban a comprar. Al final pues terminabas comprándote las tres colecciones, aunque una de ellas pues no te gustaba, pero como estaban entrelazadas, pues al final pues te compraba las tres. Y al final lograban que te compraras pues todos los cómics de Spider-Man. ¿A qué obedece el hacer varias colecciones del mismo personaje? Pues a criterios comerciales, para que tengas que comprar. También luego había una justificación narrativa, porque se decía, bueno, la colección Peter Parker Spider-Man está más centrada en la vida personal de Peter Parker y no tanto mientras que The Amazing Spider-Man era más bien más de acción, más del personaje, ¿no? Bueno, había ahí, pues, cada colección tenía su estilo propio, ¿no? Y en esto, pues han sido Marvel, pues una editorial verdaderamente admirable. Es verdaderamente admirable lo que hacían con los cómics y cómo han llegado pues a hacer ahora, pues hoy en día, pues lo más de lo más. Y bueno, pues la idea de que esto es un universo múltiple, pues es el comodín, el as en la manga que se ha utilizado siempre en el mundo de los cómics a la hora pues de armonizar un poco pues todos los cómics que se van publicando. Se van publicando cómics, se van haciendo películas y bueno, pues nada. ¿Cuál es la aplicación? Pues la aplicación es que esto es un multiverso infinito. ¿Mm? Y efectivamente así es en ficción, porque cada nueva novela que se escribe, cada nuevo cómic que se escribe, pues es un universo de ficción en sí mismo. No haya tenido continuación, o aunque haya tenido muchas continuaciones, como por ejemplo el universo de Star Wars, comenzó pues con una película, luego 3 películas, así ha estado durante muchísimos años. Para mí, pues, la Guerra de las Galaxias, porque no decíamos Star Wars, decíamos la Guerra de las Galaxias. Eran, pues, 3 películas, una trilogía de películas, y era muy buena, era lo mejor. Después hubo una continuación. En cuanto a novelas, empezaron a escribir novelas, aquellas de Timothy Zahn, que estaban muy bien, las veías ahí y continuaban la historia. Así seguía la historia. Y bueno, pues hubo novelas muy buenas, incluso una trilogía protagonizada por Han Solo, aquella novela Heredero del Imperio, pero ha pasado los años y por criterios comerciales
criterios comerciales, no artísticos, sino comerciales, pues resulta que va a ser explotado comercialmente por otra empresa. Entonces, ¿qué pasa con el trabajo anterior? Pues que transcurre en un universo paralelo. Es un universo paralelo. Universos paralelos, pues hay montones, y efectivamente te puedes quedar lelo. Te puedes quedar lelo. Por eso se dice universos paralelos. Porque si te empiezas a comer la cabeza con los universos, estos te quedas lelo. Te quedas lelo. Simplemente veamos la serie What If. Pues cada uno de esos What Ifs es ya en sí mismo otro universo paralelo. ¿Qué hubiera pasado si en vez de suceder esto, hubiera sucedido esto otro? ¿Cómo hubiera cambiado la historia? Pues la historia habría sido distinta, habría sido una historia distinta. Entonces, esa historia transcurre en un universo paralelo, paralelamente, en líneas paralelas. Y hace una línea paralela, otra. Fíjate, una para cada uno de los episodios de What If. Y los cómics que se han publicado de What If, pues infinitos universos paralelos. No os volváis lelos con esto. Yo no sé si alguna vez alguien será capaz de hacer un trabajo, enciclopédico alejandrino. Enciclopédico alejandrino es esto. De intentar etiquetar todos los universos paralelos que se hayan formado, pues imaginaos, solamente en los cómics de Marvel. Si añadimos todos los demás cómics, todas las demás películas que se hayan hecho, pues imaginaos, ya lo creo que vais a necesitar un superordenador con inteligencia artificial. Ya lo creo, pero muy buena inteligencia artificial, porque se puede confundir. La inteligencia artificial se confunde con eso. Ya os lo digo, os lo digo ya. Lo que pasa es que los aficionados muchas veces pues lo flipamos, y en este caso sí es verdad que lo han flipado en colores. Bien es cierto que el Doctor Extraño se presta mucho a ello. Es un personaje psicotrópico, como pocos lo ha habido en la historia del cine. Y muy bien plasmado. A mí no me gustaba mucho, la verdad no ha sido nunca mi personaje favorito, que daba bastante mal rollillo los cómics del Doctor Extraño, la verdad, para la época, porque ahora ya estamos curados de espanto, pero para la época mía fue una cosa fuerte, un cómic del Doctor Extraño, y era una cosa psicotrópica. Eso era para leerlo y y así lo flipabas, ¿no? Entonces pues mucha gente pues lo han flipado en colores con esta película, con la idea jugosa idea del multiverso, pues que va a aparecer tal personaje, va a salir tal personaje, tal otro personaje. Bueno, al final pues resulta que los cameos pues son los que son. Algunos de ellos ya se filtraron antes del estreno de la película. Yo ya lo había visto, sabiendo cuáles eran los cameos. Uno de los, sobre todo, es pues muy bueno porque va a estar muy bien cuando hagan la película. Pero vamos, que iba a verla con unas expectativas, según pues iba a ser todavía más grande que Avengers Endgame. Entonces, bueno, pues hay que decir que no. Es lo que es una secuela
directa del Doctor Extraño. Es una película muy del Doctor Extraño y de la Bruja Escarlata. Sobre todo de la Bruja Escarlata. Ahí Sam Raimi pues se explaya a gusto con este personaje y es el director apropiado. No puede haber otro director más apropiado para hacer una película de la Bruja Escarlata. Lo único que se puede criticar quizás es que repite alguno de los golpes de efecto que ya habíamos visto en la saga de Exposición Infernal. Y eso sí, una Wanda más parecida a la de los cómics más actuales. A mí la que me gusta es la clásica. Y luego me gustó mucho la Bruja Escarlata en la época de los Nuevos Vengadores. Esa etapa la coleccioné yo con muchísima ilusión, aunque bueno, pues era una Bruja Escarlata así con el pelo corto y que no gustó, a mí me encantaba. Después la versión de George Pérez en Héroes Reborn, no, era Return. Era Return. Pues hombre, así con una falda así como de gitana, con los pelos así, pues era estupenda. Aquí pues la han puesto en una versión así un poco más moderna que también pues recuerda bastante, o al final pues todo pues recuerda mucho a Harry Potter y también a los X-Men, la saga de Fénix Oscura, que en los cómics pues Fénix Oscura era algo bastante distinto, ¿no? Pero bueno, al final pues la película está muy bien. No es la mejor película de Marvel, no es tampoco mejor película que la primera del Doctor Extraño. A mí me gusta bastante más, aunque esta tiene unos efectos mucho más elaborados, pero como guión y como película mucho mejor la primera del Doctor Extraño. Tampoco es la mejor película de la carrera de Sam Raimi, pero sí es verdad que bueno, le han dado la oportunidad de mezclar un poco las dos líneas que tiene en su carrera. Por un lado tenemos al Sam Raimi de las películas de terror que son como comedias. Este era su sello distintivo. Él hacía películas de terror, pero que luego las veías y era una comedia, o sea, te reías muchísimo, muchísimo. Sobre todo con El Ejército de las Tinieblas, la tercera, pues te reías pero muchísimo, muchísimo, mucho. Y él tenía esa forma de hacer la serie, la película de terror. Aquí, pues, con todo esto de la Bruja Escarlata y todo eso que ha salido ya en los cómics, pues tiene ahí pues un material buenísimo y da pues lo mejor de sí. Lo único, pues como ya digo, quizás criticable el repetir, la repetición de algún golpe de efecto y de algún, pues que es exactamente por lo mismo que salía en Posesión Infernal. Luego, por otro lado, tiene la forma especial, la cual él tuvo la forma de plasmar en pantalla a un personaje como Spider-Man. Las tres películas de Spider-Man, la primera pues sigue siendo a día de hoy, pues cinematográficamente hablando, la mejor película que se ha hecho de Spider-Man, la 1 y la 2. La de No Way Home fue un All Stars bastante curioso. No es la mejor película de Spider-Man,
sí la más curiosa. Desde luego, ahí tenemos la reunión de los 3 Spider-Man que ha habido en pantalla, aunque bueno, ya están que lo flipan tanto, pues han sacado de alguna manera a Nicholas Hammond, como digo yo. No sé, supongo que en próximas películas pues seguirán jugando con esta idea. Tienen muchísimo potencial el sacar personajes de aquí y de allí. En realidad pueden sacar al personaje que les venga en gana. Es así de sencillo. Que si es un multiverso y puedes viajar a los personajes que te dé la gana. Vamos. Ahí tenemos también, desde el principio de la película, desde que empieza, pues la chica nueva, y bueno, pues es una viajera del multiverso. No es la primera vez que se hace esto, porque en el crossover Marvel vs. DC se sacaron de la manga un personaje para la segunda parte que se llamaba All Access, o sea, se llamaba Acceso, el personaje. Era un personaje que precisamente era el que viajaba entre los universos. Bueno, pues no sé, un poco es la misma idea, ¿no? La de acceso. Teníamos acceso total, acceso ilimitado y el acceso. Estas son las secuelas del crossover Marvel vs. DC, en el cual pues ya se explotó esta idea de los multiversos, que podía viajar entre un universo y otro, salía un personaje, salía otro, salía tal personaje luchando contra tal otro. Bueno, pues esa es la idea. Pero luego también por motivos de lanzamientos comerciales y cosas que ya no tienen tanto que ver con el cómic, sino más bien con el marketing y tal, pues en esta ocasión pues son más bien personajes de nueva hornada. En concreto, pues se han centrado bastante en la serie de What If, que era algo que se esperaba ansiosamente, porque What If es una serie clásica. En definitiva, lo que están haciendo es aplicar a las nuevas producciones la misma fórmula que durante tantos años pues ha hecho de la Marvel Comics pues lo que es hoy en día. Han aplicado todas estas fórmulas de los crossovers, de los spin-offs, los what ifs, los Elseworlds. Bueno, nosotros decíamos un Elseworld. Ahora, ¿qué es Elseworld? Pues esto es un multiverso. Los multiversos llevan cada uno su numerito y fijaos todos los que podrá haber. Claro, son universos de ficción. Me ha gustado una cosa en la película y es que en ningún momento se toman demasiado en serio la idea de que los multiversos, nada, son cómics, son películas, cosas de ficción, pues tiene un efecto bastante desenfadado. Entonces, bueno, ahora ya pronto viene también la serie de América, ¿cómo se llama? América Chávez. Bueno, vale. No era, esta era Miss Marvel, juvenil, o esta era otra, ¿no? Kamala Khan, bueno, ya no me acuerdo. Pero vamos, es que estos ya son personajes que se los han sacado ahora. Tiene que haber relevo, tiene que haber personajes nuevos. Para los veteranos pues nos resulta un poco chocante. Ver a personajes pues con un junto a los personajes nuevos, pero bueno, eso siempre ha pasado también, porque en los cómics ha habido veces que han sacado personajes nuevos y los han puesto, bueno, y es que a fin de cuentas, ¿qué es esto? Pues a fin de cuentas estos son personajes y son películas y son cómics y bueno, pues no tiene mayor trascendencia. Eso es una cosa que me ha gustado mucho, pues ver que bueno, que ni yo mismo tampoco se lo tomo muy en serio, y me ha decepcionado un poco bastante porque yo me esperaba muchos más cameos
muchos más. Entonces pues los cameos no son muchos tampoco, y los que hay pues ya habían sido previamente, incluso pues hubo alguna persona que con mala intención de destripar la película pues subió las fotos de un pase de prensa, y bueno, entonces ya habíamos visto la escena, ya la habíamos visto. Y bueno, también se había comentado pues que iban a salir, que iba a ser el argumento, entonces pues no ha sido nada así sorpresivo ni inesperado. Entonces, bueno, los Illuminati no son los mismos que en los cómics originales, pero bueno, como ya no está Pantera Negra, pues han optado por una opción que bueno, es original y muy acorde con los tiempos que vivimos ahora. En líneas generales, un poquito decepcionante por todo lo que había generado de expectativas después de haber visto Spider-Man No Way Home, que fue un auténtico festival, fue un auténtico All Stars, un auténtico festival disfrutable al 100%, con los 3 Spider-Man que ha habido y que bueno, luego no podían haber sido. Si hubieran sacado a Hammond, no sé cómo, pues hecho por ordenador o como sea. Pero bueno, supongo que esa película pues la ningunean, aunque está ahí, es una película que gusta mucho. Bueno, y fue la primera vez para mí, fue la primera vez que vi a Spider-Man en la pantalla grande y fui a verla al cine, la pantalla grande en el cine de verano. Sí señor. Entonces, pues también hay otro Spider-Man, que es el de Spider-Verse, con el Spider-Cerdo, con el Spider-Man Noir. Es que pues haberlo sacado a todos, ¿no? Estamos ahí, pues. Entonces, pues bueno, esperábamos más cameos y bueno, el explotar la idea del multiverso. En cambio, pues parece ser que se lo dejan para futuras producciones. Se irá viendo futuras